Nehemías. El título de la predicación de esta tarde, más bien, se llama Las oraciones de Nehemías. Es el tema número 28 de esta serie de mensajes de hombres y mujeres de oración. Todos los pasajes que vamos a leer el día de hoy son única y exclusivamente del libro de Nehemías. No vamos a ir a ningún otro libro, así que yo les pido que vean Nehemías. Cuando yo refiera un capítulo, cuando refiero un versículo, invariablemente vamos a leer este libro de la Biblia. Es un libro que contiene varios capítulos. Vamos a hacer un breve estudio de la gran mayoría de la primera parte. No lo vamos a analizar completo. Déjenme decirles, hermanos, que el libro de Nehemías es un libro extraordinario de la Biblia. Muchos libros se han escrito acerca del libro de Nehemías. Sé que muchos libros se seguirán escribiendo porque el contenido de este libro es no solamente muy práctico, sino de mucha actualidad, de mucha utilidad en la vida del creyente. Hoy yo solamente quiero extraer una enseñanza para nosotros, para la vida de cada uno de los miembros, de las personas que nos congregamos en la iglesia, y espero, porque así le he orado a Dios, que sea de bendición para usted como lo ha sido para mí estudiar el libro de Nehemías. Quiero decirles, hermanos, ya entrando en el tema del día de hoy, que Nehemías es uno de los mejores ejemplos de liderazgo. Hermanos, el libro de Nehemías es uno de los mejores ejemplos que hay en la Biblia acerca del liderazgo que puede ejercer una persona, en este caso un varón. Hoy en día, hermanos, si ustedes y yo vamos a las librerías, hay una gran cantidad de libros de liderazgo, hermanos. Yo creo tener en mi biblioteca unos 30 libros que hablan acerca del liderazgo, hermanos. Pero sin duda, el libro de Nehemías, hermanos, excede por mucho el contenido de esos libros, porque Nehemías, hermanos, nos enseña cómo el liderazgo se puede ejercer, hermanos, sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier adversidad, siempre y cuando se sustente no en el hombre, no en el conocimiento, no en la capacidad humana, no en las habilidades que una persona pueda tener, sino en la oración. Aquellos que en algún momento, hermanos, hemos tenido la oportunidad de desarrollar una función pues de mando en alguna institución, hay ocasiones en las que somos enviados a cursos de capacitación en los cuales se nos enseña, ¿verdad?, cómo debemos de ser como líderes, cómo debemos de tratar a las personas, cómo debemos de tomar decisiones, cómo podemos organizar un equipo, organizar un trabajo, y siempre se nos introduce, o la mayoría de veces, un pensamiento: tú eres alguien grande, tú eres importante, tú eres capaz, tú créetela porque tú puedes hacer lo que tú quieras. Nehemías no. Nehemías nos enseña que todo lo que nosotros querramos podemos lograrlo siempre y cuando dependamos de alguien más grande que nosotros, que es quien realmente tiene el poder y el control de las cosas, y es Dios. Y ese Dios se le puede acceder a través de la oración. Vamos a ver cómo Nehemías se propuso una meta prácticamente imposible que nadie había podido lograr en más de 100 años. Sin embargo, él pudo llevarla a cabo. Las cuestiones no se le presentaron fáciles, tuvo muchas oposiciones, pero siempre fue hacia adelante por una sola razón: la oración. Punto número 1. Vamos a hablar acerca del contexto, con base en Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 3. Donde la palabra de Dios dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, es decir, entre noviembre y diciembre de nuestro calendario, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hermanos, vamos a ubicarnos en el contexto histórico. Y en primer lugar quiero decirles, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que este hombre llamado Nehemías nació en una época muy complicada, muy difícil. La Biblia dice que él nació durante el cautiverio babilónico. Durante aquella época, hermanos, en que desafortunadamente su pueblo, el pueblo de Jerusalén, había sido conquistado por los babilonios y había sido llevado a una tierra extranjera, en este caso, hermanos, Babilonia. Si nosotros investigamos un poco la biografía de este hombre, nos vamos a enterar, hermanos,
que Nehemías procedía de la casa real de David. Él pertenecía, hermanos, a la tribu de Judá. Estando allá en Babilonia, hermanos, una vez que nace, Dios les permite llegar a ocupar el cargo de copero del rey. En aquel entonces, hermanos, para ser copero del rey, tú tenías que ser una persona, primero que nada, valiente, porque era una función muy delicada, muy peligrosa, porque en una época en la que había muchas guerras, muchas conquistas, algún enemigo podría intentar envenenar al rey a través de la comida o a través del vino, y entonces el copero tenía la responsabilidad de probar ambos primero antes que el rey lo tomara, a efecto de que si estaba envenenado, pues entonces el copero caía muerto y se salvaba la vida del rey. Pero también se sabe que en aquellos entonces, hermanos, el copero, dada que arriesgaba su vida por el rey, llegaba el momento en el que podían tener un acceso al rey de confianza. Llegaban a convertirse en personas de mucha confianza, muy respetadas incluso por algunos gobernantes, no necesariamente por todos. La época en la que Nehemías vivió, hermanos, es aproximadamente entre el año 400 y 500 a.C., en la que un hombre llamado Artajerjes estaba dominando el imperio babilónico. En aquel entonces, si ustedes buscan en la historia, porque la Biblia no nos presenta, hermanos, cuentos de ciencia ficción, sino realidades. Es una época, hermanos, en las que este gobernante era un hombre muy poderoso, era un hombre que tenía muchas provincias, habían estado sujetas muchas naciones a él, y entonces este hombre llamado Nehemías estaba trabajando para él. La Biblia dice entonces que en virtud de que él nace, hermanos, en el cautiverio babilónico, él no tuvo la oportunidad de conocer la tierra de sus padres. Entonces, Nehemías, hermanos, nació en una condición muy desfavorable. Escuchen esto. Nehemías nació en una condición muy desfavorable, porque la condición era de sometimiento. Fuera de su casa habían sido llevados, hermanos, cautivos. Y Nehemías, sin embargo, aprendió una cosa. Nehemías aprendió a desarrollar una fe propia en el Dios de su pueblo, el Dios de Israel. Él entendió que Dios es justo, entendió que Dios es santo, entendió que Dios es un Dios que puede bendecir a aquel que sigue sus caminos, no importa en el lugar donde él esté. Él entendió una cosa, que no tenía por qué quejarse por las condiciones en las cuales él había nacido. Aquí en la iglesia, hermanos, afortunadamente tenemos muchos jovencitos de secundaria, de preparatoria, de universidad, y ya vemos otras personas ya mayores, ¿verdad? Como su servidor, como los que estamos aquí. Y quizás muchas veces, hermanos, tenemos la tendencia a quejarnos de las condiciones o de la familia en las cuales nacemos. Y decimos, ¿cómo no fui? ¿Cómo el vecino no fue mi padre? ¿Cómo aquella mujer no fue mi madre, verdad? Es que mi amigo, él sí tiene tenis de marca. Es que él sí tiene la computadora. Es que él siempre trae dinero. Es que ellos sí tienen una casa grande. Es que ellos sí tuvieron la vida muy fácil. Y aprendemos a quejarnos. Nos quejamos tanto que en lugar de disfrutar lo que sí tenemos, hermanos, nos pasamos lamentando por aquellas cosas que nosotros no tenemos. Y peor aún, muchas veces los padres erróneamente nos pasamos la vida disculpándonos con los hijos por no poderles darle lo que según nosotros o según ellos se merecen. Y entonces ni ellos son felices ni nosotros somos felices. Pero Nehemías, hermanos, fue un muchacho que nació en condiciones desfavorables y sin embargo él aprendió una cosa. Él aprendió que ese Dios que en el pasado habían adorado a sus padres y que en virtud de los pecados que habían cometido hoy o en aquel entonces los tenían en circunstancias adversas, era un Dios santo, y que en la medida en la que una persona aprendía su palabra, la memorizaba, la guardaba en su corazón y la llevaba a la práctica, Dios estaba dispuesto a bendecirlo. Y entonces Nehemías tomó una decisión: no importa que yo esté lejos de casa, aquí en este lugar donde yo estoy y bajo las circunstancias que vivo, yo voy a aprender la ley de Dios y la voy a practicar en mi vida. Y entonces esto me hace pensar, hermanos, que Nehemías, conociendo la ley de Dios, empieza a conocer la historia de su pueblo y sabe que su pueblo tenía más de 100 años de haber sido conquistado. Durante más de 100 años, hermanos, los muros que rodeaban y protegían la ciudad de Jerusalén estaban derribados, estaban quemados. El templo, hermanos, a duras penas, algunos años antes, se había logrado reconstruir. Y quiero pensar que Nehemías, a pesar de que él vivía con comodidades, porque un copero no vivía en la opulencia, pero sí tenía ciertas comodidades,
su futuro, vamos a llamarlo así, lo tenía asegurado. Él añoraba, hermanos, conocer Jerusalén. Sin embargo, él sabía que eso prácticamente era imposible. Hermanos, hay algo en nuestra vida que estemos deseando hoy, que nos aqueje hoy, que nos entristezca hoy, que tú lo veas, que lo desees en tu corazón y que creas que es imposible. Yo creo que sí. Yo creo que por lo menos uno o varios de los que estamos aquí, hay cosas en la vida que consideramos imposibles. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hizo este gran líder llamado Nehemías? Dice la palabra de Dios que estando en Susa, un día ve llegar a unos varones a quienes llama hermanos, no porque sean sus hermanos de sangre, sino porque son sus judíos como él. Sabe que llegan a Susa provenientes de Judá y sabiendo que es una buena oportunidad de enterarse de si las cosas allá habían cambiado un poco, se acerca con ellos, les pregunta cómo están las cosas, pero recibe una noticia, hermanos, que en realidad lo pone muy triste. Una noticia que lo impacta tremendamente al enterarse que las cosas no solamente no habían cambiado, sino que en ese momento, hermanos, él toma una decisión. Y la decisión es esta: yo voy a ir personalmente y voy a hacer que las cosas cambien. Yo voy a ir personalmente y voy a hacer que las cosas cambien. Hermanos, muchas veces es muy fácil ver las cosas de lejos. Muchas veces es muy fácil juzgar lo que no se hace. Muchas veces es quedarnos en la comodidad del ambiente en el que nosotros vivimos y simplemente lamentarnos. Pero si nosotros de verdad queremos un cambio, nosotros somos los primeros que debemos de estar dispuestos a ir para participar y actuar en aquellas cosas, hermanos, que nadie está haciendo. Nehemías, hermanos, tenía un gran deseo. Él dijo: yo voy a ir a Jerusalén y voy a cambiar las cosas. Pero, hermanos, había muchos inconvenientes. Primero que nada, era un sirviente. Él no se mandaba solo. No podía simplemente un día desaparecer del reino y que Artajerjes dijera: ¿dónde está mi copero? ¿Por qué crees que no está? Hoy no vino a trabajar. ¿No? Él no podía hacer eso. No tenía recursos. Se necesitaba mucho para recorrer 1200 kilómetros, hermanos, por las rutas de las caravanas, llegar a Jerusalén y entonces invertir lo necesario para restaurar las paredes, restaurar la ciudad y establecer todos los cambios que una sociedad necesita. 3, nadie más tenía el anhelo y sobre todo no podía pedirle al rey permiso de que lo dejara ir. Así que entonces, hermanos, quiero que ustedes y yo pensemos en la siguiente pregunta. Ante estas adversidades, ¿no era mejor olvidarse de ese anhelo? Después de todo, hermanos, ¿para qué sacrificarse? ¿Para qué sacrificar su comodidad, su seguridad económica en Babilonia? ¿Para qué tratar de cambiar lo que llevaba más de 100 años sin resolverse? Que lo hagan otros. ¿No es cierto, hermanos? Quizás para muchos de nosotros la respuesta sería: mejor vamos a olvidarlo. Pero no para Nehemías. Nehemías sabía que el Dios de su pueblo, el Dios de Israel, podía usarlo a él para generar una transformación tan impresionante, de tal manera que las cosas sí podían llevarse a cabo. Él sabía que había una forma, sabía que había un medio. No tenía las posesiones materiales que le permitirían, hermanos, hacer el viaje. No tenía el permiso, no podía ni siquiera pedirlo, pero sabía que había una herramienta que si echaba mano de ella, escuchen esto, sabía que había una herramienta que si echaba mano de ella, esa herramienta le podía abrir las puertas del corazón del rey, le podía proveer los recursos que él necesitaba, le podía hacer contar con la ayuda que él requería y le podía hacer lo que anhelaba en su corazón. Y esa llave, hermanos, se llama oración. La pregunta en esta mañana, hermano, es: ¿cuánto tiempo estás dedicando a la oración en tu vida cotidiana? Porque hasta hoy he predicado durante 27 sermones respecto a la oración. Y hemos analizado muchas circunstancias a través de las cuales el cristiano puede definitivamente orar. Pero la pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí estamos invirtiendo tiempo en la oración?
Si yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de los levanten su mano que no lo hagan? Si yo preguntara, levanten la mano, ¿quiénes quieren ver milagros de Dios en su vida? ¿Quiénes quieren ver respuestas de Dios? Levanten su mano. No levantaríamos la mano derecha, levantaríamos las dos. Y quizás algunos más fervorosos diríamos, amén, gloria a Dios, y otros dirían, aleluya. Pero la pregunta es, ¿cuántos estamos orando a Dios para ver las respuestas de Dios, hermanos, en nuestras vidas? Quizás nosotros somos como aquellos que nos pasamos lamentando las circunstancias que vivimos y las adversidades que enfrentamos. Quizás vemos cómo nuestra familia no cambia, nuestros hijos no cambian, nuestros cónyuges no cambian, o nuestros padres no cambian. Quizás vemos cómo nuestro matrimonio cada vez viene abajo, cada vez se destruye más, cómo cada vez la puerta llamada divorcio está más cerca. Pero solamente hacemos eso, solo nos quejamos. Nehemías hizo una cosa, oró a Dios. 2, el proyecto. Lo que Nehemías, hermanos, tenía en mente era cambiar varias cosas. Primero que nada, quería cambiar el hecho de que su pueblo estaba en ruinas, quería reconstruirlo. Quería cambiar el hecho de que la ciudad estaba deshabitada, quería llevar personas, hermanos, de Babilonia a Jerusalén, porque déjenme decirles que los cautivos como él no tenían la menor intención de regresar y él tenía que llevar una buena parte, aunque una ya había vuelto con Esdras unos años atrás. Tenía que, hermanos, establecer un orden de convivencia, pero con base en algo en particular, la ley de Dios. Hermanos, y quiero repetir este punto. Nehemías no solamente quería ir a Jerusalén a restaurar una ciudad, quería establecer un orden de convivencia. Y sabía que la única manera de establecer un orden de convivencia, hermanos, en ese pueblo sería siguiendo la ley de Dios. Nosotros por eso, como hijos de Dios y como familias de Dios, si queremos un orden de convivencia en nuestra casa, las reglas que se tienen que seguir son muy simples. No son las reglas de papá y mamá, son las reglas de la palabra de Dios. Si nosotros logramos que esas se cumplan, vamos a poder hacer o realizar una transformación en nuestras vidas. Quiero que analicemos, hermanos, poco a poco cómo oró Nehemías y qué fue lo que vino detrás de esa oración y cómo llegó a hacer que ese proyecto que tenía se convirtiera en una realidad. 1. Su primera reacción. Versículos 4 al 6 de Nehemías capítulo 1 y también el versículo 11. Nehemías capítulo 1, versículos 4 al 6 y 11. Cuando oí estas palabras, es decir, las de su hermano Hanani, que le dijo que la tierra estaba pues mal, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Hermanos, Nehemías, dice la palabra de Dios, que cuando recibe la noticia es invadido de una profunda tristeza. Le dolió mucho saber que su pueblo, el pueblo de sus padres, el pueblo del cual él era originario, estaba en ruinas, estaba mal. Dice la Biblia que le dolió tanto que cayó, cuando recibe la noticia, cae sentado y empieza a llorar porque le duele. Hermanos, llamo su atención al frente. Si tú y yo hubiéramos estado en el lugar de Nehemías, ¿qué nos preocupaba Jerusalén? Estamos en un lugar seguro, tenemos buena comida con el rey, seguramente tenía una casa, no sabemos si tenía una familia, al parecer no, es decir, esposa, hijos, cuando menos la Biblia no lo dice. Estaba cómodo, estaba seguro. Él pudo haber dicho:
Yo estoy bien, tengo ropa, tengo vestidos, tengo lo necesario, los demás no me importan. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Era su familia. Cada uno de nosotros, hombres y mujeres que estamos aquí, jóvenes, señoritas, no solamente somos parte de una familia, somos parte de una iglesia. Y debemos de aprender, decía el hermano que daba la clase de escuela dominical, a amarla y a preocuparnos por ella. Hermanos, preocupémonos por nuestras familias, pero preocupémonos también por nuestra iglesia. Que como miembros de la iglesia nos duela lo que pasa, nos duela lo que vive, nos duela lo que está, los pecados que estamos cometiendo, las faltas, ¿verdad? O aquello que no se está haciendo, y hagamos lo que hizo Nehemías. Nehemías dice la palabra de Dios que se humilla delante de Dios y toma la decisión de consagrarse a Él en oración, en ayuno, en silicio y en ceniza. Él le dice a Dios: Señor, necesito que tú me ayudes, ve cómo están las cosas. No puede ser posible que mi familia esté en un mal de esta naturaleza, Señor. Tengo que hacer algo. Mírame, estoy aquí delante de ti. Soy un solo hombre, soy una sola persona. ¿Qué puedo hacer yo? Señor, ayúdame, que tu mano esté a mi favor. Dame gracia delante del Rey. Abre las puertas necesarias para que esto pueda cambiar, Señor. Ve lo que yo tengo en mi corazón. Hermanos, cuando tan solo un miembro de la familia, cuando tan solo un hermano de la iglesia, cuando tan solo una persona que tiene un amor por Dios, un amor por su palabra, nos preocupamos por clamar a Dios, no importa cuántos haya con nosotros, debemos hacerlo. Casi siempre decimos, hermanos, ¿cómo quisiera que hubiera un avivamiento en la iglesia? ¿Por qué no somos una iglesia avivada? Hermanos, ¿saben cómo comienza un avivamiento en una iglesia? Hermanos, con oración. Pero ¿saben cuántas personas se necesita para que haya un avivamiento en una iglesia? Hermanos, una. Nehemías no volteó a ver quién más quería. Nehemías no se preguntó si alguien más quería hacerlo. Él se humilla, le duele, va con Dios y dice: Señor, quiero que tú estés conmigo, quiero que me des gracia. Si ustedes y yo queremos un avivamiento en la familia, un avivamiento en la iglesia, tenemos que empezar nosotros humillándonos delante de Dios, hermanos, en oración y ayuno. Nehemías oró, hermanos, durante 4 meses. ¿Sí nos damos cuenta? Él planeó primero. Él sabía que Dios es un Dios grande, que es un Dios con un gran poder, que es un Dios de gran misericordia. Y le dice: Señor, quiero que me des éxito. Hermanos, ¿cuántas veces en la Biblia aparece la palabra éxito? No muchas. Es más, aquellos hermanos que tienen teléfonos inteligentes, pues abren su Biblia, YouVersion, y pongan la palabra éxito y en un ratito digan de cuántas veces aparece. ¿Saben una cosa? Los cristianos, ¿verdad? A veces queremos éxito, pero éxito en la escuela, éxito en el negocio, éxito en la vida, éxito en el matrimonio, éxito en todo lo demás. No es malo desearlo, pero prácticamente la única vez que encontramos la palabra éxito en la Biblia es de labios de un hombre que quería éxito, pero no para él, para su pueblo, para los demás. 4 veces. Y si ustedes analizan el contexto en el que esas palabras hablan de éxito, no es el éxito personal, hermanos. Es el éxito cuando se quiere hacer la obra de Dios. Cuando queremos ser la clase de iglesia que Dios quiere que seamos, la clase de persona, la clase de familia, que Dios dé éxito. Hermanos, que Dios dé éxito a la familia de nuestra iglesia, que en esta semana pasó por una prueba muy difícil. Porque saben una cosa, perder una camioneta no es cualquier cosa. La experiencia de que una persona se acerque contigo a punta de pistola y te baje y te despoje de un bien que te costó una vida comprar no es cosa fácil. Y estuve a punto de decirle al hermano, ¿verdad?, el fin de semana que si quería yo daba la clase, pero dije no. Voy a esperar.
Y doy gracias a Dios que aquí estuvo, porque eso es lo que nos hace mejores siervos delante de Dios. Aunque la adversidad nos esté diciendo, no sigas adelante. Es lo que vamos a ver que vivió Nehemías, hermanos. Qué importante y trascendente fue la reacción de Nehemías. ¿Cuál fue la primera reacción de Nehemías, hermanos? La primera reacción de Nehemías fue dolor, fue tristeza, fue agobio, pero no se dejó dominar por el temor, no se quedó ahí llorando, siguió adelante, oró a Dios. Nehemías pudo haber juzgado: Señor, vengo a orar a ti porque quiero que quebrantes al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque son unos desobligados, durante más de 100 años no se han preocupado por levantar el templo, por lo menos por terminarlo, no se han preocupado por levantar la ciudad. ¿Cómo es posible que los sacerdotes, que el sumo sacerdote, que los líderes de la iglesia, Señor, no hayan hecho nada? No, Nehemías oró a Dios. Y lo menos que hizo fue culpar a los demás de lo malo. Es más, él mismo se incluyó en la lista de pecadores por cuya causa estaban viviendo las consecuencias del castigo de la disciplina de Dios. Él oró porque sabía que tenía que hacer algo. Oró porque sabía que tenía que hacer algo. La semana pasada viajamos, hermanos, al Congreso de Jóvenes y venía yo platicando con unos jóvenes en la iglesia. Y fue una charla muy bonita, hermanos. Durante horas pudimos platicar allí en la camioneta, y cuando veníamos de regreso a la Ciudad de México, yo les decía: jóvenes, le doy gracias a Dios por este viaje, porque para mí fue de gran bendición la charla, las pláticas que pudimos tener en el trayecto. Y dentro de las pláticas que teníamos, ¿verdad?, cuestionábamos muchas cosas que estaban pasando, hermanos, entre los jóvenes, y por eso algunos cambios dentro de las clases ocurrieron el día de hoy. Y yo les decía: ok, pero ¿tú qué estás dispuesto a hacer? ¿Tú qué vas a dar? ¿Estás dispuesto a hacer tu parte? ¿Vas a cooperar para que las cosas salgan mejor? Porque ok, ya sabemos qué es lo que falta, ya sabemos qué es lo que no se está haciendo, ya sabemos quiénes estamos fallando, pero ustedes lo van a hacer. Nehemías sabía que si le importaba realmente tenía que hacer algo. Hermanos, amemos a nuestra iglesia como amó Nehemías a su pueblo. Siempre habrá cosas que juzgar, pero es mejor ayudar, es mejor planear, es mejor trabajar, es mejor orar. Nehemías se convirtió en un gran hombre porque tomó la decisión de hacer la parte que a él le correspondía. En el capítulo, hermanos, que sigue, en el capítulo 2, la palabra de Dios nos describe cómo Nehemías, hermanos, vio la respuesta de Dios. Vamos al capítulo 2, versículo 1, y vamos a leerlo, hermanos. Versículos 1 al 8. Durante 4 meses Nehemías está orando y ayunando delante de Dios. No estoy diciendo que no comió ni bebió durante 4 meses, sino que dedicó tiempos prolongados, ¿verdad?, a la oración y al ayuno. Dice el versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, es decir, allá por marzo, abril, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, él siguió con sus actividades, siguió con su trabajo, tomó el vino y lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Solo en días importantes la reina estaba junto al rey, hermanos. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Hermanos, Nehemías, esto es maravilloso, hermanos, porque Nehemías no tuvo que idear la forma
en la que él le iba a plantear al rey la situación. ¿Sí se dan cuenta? Él no tenía que pensar, él simplemente dijo: Señor, dame gracia delante del rey. Un día dice la palabra de Dios que Nehemías está haciendo su trabajo y de alguna manera su rostro se ve triste. ¿Sabían ustedes que en aquel entonces, si un siervo del rey se atrevía a presentarse delante de su presencia con el rostro triste, él le pedía a lo que hoy llamaríamos sus guardaespaldas o su seguridad que lo matara? Estaba estrictamente prohibido que alguien, quien quiera que fuera, estuviera con el rostro triste delante del rey. Pero Nehemías estaba preocupado. Algo se podía notar, hermanos, allí en su corazón, en su rostro, perdón. Y dice la Biblia que Nehemías se da cuenta que ese fiel hombre que le había servido durante años tenía un problema. Hermanos, ¿creen ustedes que los reyes en aquel entonces les afligían los problemas de sus siervos? No, hermanos. ¿Qué le importaba al rey? Él tenía un poder, hermanos, de verdad inmenso. ¿Qué le importaba a un simple copero? Pero se da cuenta, hermanos, que su siervo tiene un problema. Dice la Biblia que Nehemías en ese momento ora a Dios. No significa que le dice: espérame tantito, y sale y se pone a orar. No, en ese momento dice: Dios, dame sabiduría. Y entonces, con toda claridad, de manera directa, le dice al rey qué es lo que está pasando. Nada más que, ¿qué creen, hermanos? ¿Saben ustedes por qué la ciudad no se reedificaba? ¿Y por qué cuando años antes alguien había intentado reedificarla se detuvo? Porque este rey había dado la orden de que esa obra se detuviese. Él era el culpable de que su tierra estuviera así. Estaba enfrentando al culpable de que su tierra estaba así. Pero cuando le dice al rey, el rey simplemente, ¿qué le respondió, hermanos? ¿Qué cosa pides? Hermanos, ¿qué pasaba en el corazón de ese rey? ¿Por qué un hombre como él muestra tanta benevolencia, tanto interés, tanta empatía, hermanos, ante un siervo que no en realidad significaba nada para él? No era otra cosa sino la obra de Dios, la respuesta de Dios a la oración de Nehemías. Hermano, ¿tienes un problema con alguien? ¿Quieres desarrollar tienes algún proyecto? ¿Hay alguna persona con la que tienes que hablar y sabes que no es fácil hacerlo? Yo siempre he dicho que hay dos caminos: el camino fácil y el camino difícil, o lo que llamo camino corto y camino largo. El camino corto era muy simple: que Nehemías fuera con el rey y que tratara de convencerlo, pero eso no garantizaba éxito. El camino largo es el camino que va al cielo en oración y que deja el resultado en las manos de Dios. Muchas veces los hombres queremos cambiar a los hombres. Nos enfrascamos en la tarea de querer cambiar al esposo, de querer cambiar a los hijos, de querer cambiar a los padres, de querer cambiar el mundo. Y nos esforzamos y terminamos frustrándonos. Pero hay un camino mejor, hermanos, que es el camino largo, el camino de la oración. Este hombre le dice a Nehemías: ¿qué cosa pides? Nehemías le pide sabiduría a Dios para saber cómo actuar. Sabe que algo extraordinario está pasando, hermanos, en ese momento. Y entonces dice la Biblia que le pide permiso para ir a Judá, para reconstruirla. Si él está dispuesto a mandarla, él está dispuesto a ir él solo. Y es más, Nehemías va más allá, hermanos, de un simple permiso. ¿Saben ustedes de cuánto era el permiso, hermanos? 12 años. No le pidió permiso para regresar la próxima semana. No le pidió permiso para regresar el próximo año. La tarea requería un tiempo largo, fueron 12 años, hermanos. Y el rey le da permiso. Y no conforme con eso le dice al rey: oye, pero sabes una cosa, también necesito que me des cartas para que me franqueen el paso. Porque yo no puedo ir, ¿verdad? Pues cruzando las fronteras y cuando tus guardias pregunten a dónde vas. Entonces yo puedo tener un documento que diga: mira, el rey, tengo un edicto de parte del rey, necesitas dejarme pasar porque yo voy hasta la tierra de Jerusalén.
Y el rey se lo dio. Y le dijo, pero ¿sabes qué, rey? También voy a necesitar material. También necesito, ¿verdad? Que me des esto y esto y esto y esto, ¿verdad? En aquel entonces no estaba Home Depot, hermanos, así que tenía que conseguir. El rey tenía los bosques, tenía madera, tenía todo el material. Le dice el rey, ¿sabes qué? Necesito material también para reconstruir los muros. Y el rey le dice, está bien, le da las cartas. ¿Y qué crees? Y también para una casa donde yo viva. Y yo siempre digo, faltó que le dijera al rey, oye, ¿no quieres que yo te lo cargue y que vaya contigo? Y dice la palabra de Dios que el rey se lo dio, según la benéfica mano de Dios con él. Es más, hermanos, recibe la autorización del rey, marcha a Jerusalén, pero cuando Nehemías va hacia Jerusalén, ella no va como copero, va como gobernador. Porque el rey le da esa autoridad para que con esa autoridad, hermanos, llegue a su pueblo. Para que pudiera realizar el proyecto que tenía en su corazón. Ya lo tenía todo. Tenía el permiso del rey, tenía el material, tenía guardias. El rey le dio guardias para que lo cuidaran en el camino. Iba a llegar, hermanos, de un simple copero. Iba a llegar a Jerusalén como un gran señor. Y parecía que entonces a partir de este momento todo se iba a ir, dicen los jóvenes, suavecito. Pero no, hermanos. 2. Hablemos de su llegada a Jerusalén y las adversidades enfrentadas. Porque saben una cosa, hermanos, a veces pensamos que como oramos a Dios, nos consagramos a Dios y le servimos a Dios, no nos va a pasar nada. A veces pensamos que como oramos a Dios, servimos a Dios, trabajamos para Dios, nos sacrificamos para Dios, el proyecto se lo pusimos en las manos de Dios y Dios nos abrió las puertas, entonces a donde vamos a llegar, vamos a pasarla suavecito. No, hermanos, no es así. La vida no es así, cuando menos no la vida real. En la vida real pasan muchas cosas, hay muchas adversidades, hay muchas pérdidas. Y es en ese momento cuando tenemos que demostrar dónde está nuestra fe. Y Nehemías apenas había dado el primer paso, su llegada, versículo 17, capítulo 2, 17 y 18. Hace el viaje, pasan los 3-4 meses que le llevaba el viaje, llega, está delante de todo el pueblo después de unos días de descanso. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para mí. Hermanos, hay un dicho coloquial que dice así, la unión hace la fuerza. Y este dicho coloquial es cierto en el mundo secular y es cierto también en el mundo espiritual. Ya había un hombre que tenía la disposición de poder hacerlo. Nehemías entendió que Dios estaba con él, pero también entendía una cosa, la tarea era muy grande. Y cuando la tarea es muy grande, entonces él sabía que ahora tenía otra tarea, tenía que convencer al pueblo. Llega delante del pueblo, quiero pensar que durante el camino está orando ante Dios, hermanos, diciéndole al Señor, Señor, hace cuando yo llegue, haya gracia delante del pueblo, porque el pueblo me va a decir, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres para venir acá y decirnos que ahora tenemos que trabajar? ¿Quién es ahora para decirnos que tenemos que abandonar nuestras casas para irnos a una ciudad destruida, un templo destruido, donde no hay casa, donde no hay nada que habitar? ¿Quién eres tú para decirnos esto? ¿Quién te puso como juez delante de nosotros? ¿Te crees mucho nada más porque eras el copero del rey y ahora vienes como gobernador? Si quieres, hazlo tú. No. Él habla delante del pueblo, Dios le da gracia delante del pueblo y dice la Biblia que el pueblo dice, adelante, manos a la obra. La tarea era muy grande, motivó y exhortó al pueblo a unirse. Comunicó el anhelo, hermanos, de cambiar las cosas. Y afortunadamente en esta ocasión el pueblo reaccionó positivamente. Hermanos, si tan solo la iglesia de Cristo actuáramos de la misma manera, podríamos hacer cosas maravillosas, hermanos, como vamos a ver que este pueblo lo hizo. Muchas veces
Los que estamos aquí hemos sido animados por otros hermanos a levantarnos para dedicar, para establecer otros ministerios, para practicar otras cosas, y a lo mejor nuestras palabras han caído en saco roto. Hermanos, sigamos intentándolo, sigamos orando, sigamos esforzándonos. Quizás algún día nosotros como Jerusalén actuemos de la misma forma y querramos echar, hermanos, manos a la obra. Uno pensaría entonces que en virtud de que la mano de Dios, la mano de Jehová estaba con Nehemías, decía yo hace rato, todo iba a salir bien. Pero dice la Biblia, hermanos, que tan pronto como Nehemías empieza con la obra, empiezan las adversidades, empiezan los obstáculos, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que hace Nehemías, inciso A, cuando enfrentó a Sanbalat y Tobías, capítulo 4, versículos 1 al 5. Empieza la obra y quiero que veamos lo que las personas de alrededor empiezan a decir. Capítulo 4, versículos 1 al 5. ¿Qué hizo este varón de Dios cuando enfrentó cada prueba? Solo de una manera lo hizo, con oración, y avanzó y siguió adelante. Inciso A, cuando enfrentó a Sanbalat y Tobías. Estamos en el punto 2, hermanos, del proyecto. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio, burla de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra lo derribará, es decir, algo muy débil. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón, la burla, el menosprecio de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Hermanos, ¿quién era Sanbalat? Sanbalat era el gobernador del norte de Jerusalén en Samaria. Es muy probable que este hombre, Sanbalat, tenía la idea de que en virtud de que tenía Jerusalén muchos años desierta, un día poder abarcar hasta convertirse también en el gobernador de Judá, de Jerusalén. Así que cuando llega Nehemías y empieza a levantar el pueblo y se da cuenta que el muro se empieza a reconstruir, él se enoja porque se echan a perder sus planes. Y entonces, hermanos, habla con una amonita para decirles que preparen un ejército para poder ir a atacarlos, pero empiezan haciendo algo. La primera táctica, la táctica del miedo. ¿Se acuerdan que hace unas predicaciones yo les dije, hermanos, la táctica del miedo es una de las mejores tácticas de guerra para vencer al enemigo? Y entonces empiezan a burlarse de ellos, diciendo: ¿creen ustedes que van a acabar esa obra? ¿Creen ustedes que van a poder terminarla? ¿Pero qué hizo Nehemías? Nehemías, hermanos, no cayó en el juego de los insultos, no cayó en el juego de las palabras. Él solamente hizo una cosa: decidió orar y seguir adelante. Hermanos, cuando nosotros emprendamos proyectos en nuestra vida, y las personas, cuando menos alguna de las personas que estén a nuestro alrededor, vean que las cosas están funcionando, no va a faltar quien hable en contra nuestra. Porque si hay algo en este mundo, hermanos, es la envidia. ¿A poco no? Ya ven en tu trabajo que tu jefe a lo mejor, ¿verdad?, te aumenta el salario, tiene alguna prioridad para contigo, ¿y qué viene? La envidia, el chisme, la murmuración, la contienda. ¿Y qué hacemos muchas veces los creyentes? Caemos en el juego. Ah, no, yo no me voy a dejar. Está bien que yo soy cristiano, pero yo voy a ir y le voy a confrontar en su cara y le voy a decir que de mí no está hablando, porque ¿qué le pasa? Y es más, ¿verdad? Y si me da, pues nos damos, dicen algunos creyentes. Tristemente, hermanos, tristemente, ante situaciones adversas, los cristianos somos igual de propensos que los incrédulos a actuar con violencia. ¿Sí me escucharon? Tristemente, los cristianos, incluso los más comprometidos, muchas veces ante la más simple confrontación de alguien, estamos dispuestos, igual que una persona sin Cristo, a actuar con violencia. Pero Nehemías no cayó en el fuego y fue delante de Dios, oró y siguió adelante. ¿Saben cuántos hermanos nos hemos quedado a medias en proyectos de la vida porque hemos caído en el juego de nuestros burladores?
de quien dijo, ¿a poco crees que te vas a recuperar de esta? ¿Sí se dieron cuenta? ¿Creen ustedes que van a levantar las cosas en un día? Llevan 100 años. ¿Creen ustedes que se van a levantar? Ya quiero verlo. Hermanos, José, quizás alguien quiera ver si de verdad se van a levantar como familia y se burlen. Pero ustedes tienen que orar y seguir adelante. Tenemos que orar siempre, hermanos, y seguir adelante. Inciso B, cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod quisieron atacar la ciudad, capítulo 4, versículos 8 al 9. Hermanos, llamamos atención al frente. Sanballat se dio cuenta que Nehemías no cayó en el fuego. Y entonces convence a Tobías, convence a los árabes, convence a los amonitas, convence a los de Asdod. ¿Saben de qué? Vamos a atacar la ciudad. No me va a ganar, dijo él. Le voy a demostrar que yo puedo. Y empieza a levantar a muchos enemigos, hermanos, en contra de ellos. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículos 8 y 9. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué hacemos cuando alguien nos quiere hacer daño, hermanos? No, ¿sabes qué? Conmigo lo que quieras, pero con mis hijos no te metas. No, conmigo, ¿verdad? Lo que quieran, pero con mi familia, allí sí, porque saco las uñas, decimos los creyentes. ¿A poco no, hermanos? ¿Pero qué hizo Nehemías? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ojo, no estoy diciendo que Nehemías no hizo nada. 1, no se dejó dominar por el temor. 2, no cayó en el juego. 3, oró. 4, tomó las precauciones adecuadas. Puso guardas para que cuidaran los muros. Por familias, ¿verdad? Dice la Biblia que, escuchen esto, que trabajaban de día y velaban de noche. Que no se desvestían para dormir, que se dormían con una espada en la mano por si el enemigo venía y atacaba. No estoy diciendo que no hagamos nada, hermanos. Cuando alguien intenta hacernos un daño, tenemos que tomar las precauciones adecuadas para evitar que ese daño suceda. Pero él no dependió de eso, dependió de la oración y dijo, voy a seguir adelante. Los enemigos se multiplican incluso, hermanos, cuando la mano de Dios está con nosotros. Inciso C, ante la propagación de falsas noticias. Capítulo 6, versículos 5 al 9. Hermanos, sabemos lo que es ¿hemos oído hablar de las fake news? Bueno, le pregunto a los jóvenes, porque a lo mejor los adultos no estamos tan familiarizados con eso. Los jóvenes de mi tiempo todavía somos de los chismes y eso, ¿verdad? Jóvenes, ¿todos sabemos aquí qué son las fake news? ¿Sí? Las fake news. Mónica, ¿qué son las fake news? Noticias falsas, ¿verdad? Son esas noticias que supuestos periodistas o investigadores propagan a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, ¿no? Y por ejemplo, una fake news, por ejemplo, es, acaban de ver al hermano fulano de tal, ¿verdad? Con una mujer en la otra esquina. ¿Cómo crees? ¿En serio? Si no me digas, ¿y cómo era? ¿Y qué estaban haciendo? Y entonces se entera su esposa y se arma todo un borlote, ¿verdad? Pero resulta que alguien que le tenía envidia al hermano propagó esa fake news. Era mentira. Las fake news hoy en día, hermanos, están causando mucho daño. Por eso tenemos que tener cuidado. Y las fake news operan en todos los ámbitos de la vida, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en aquello que leemos en el internet. A veces hay hermanos que les encanta. Hermanos, no compartan cadenas. Aparte de que es horrible estar recibiendo tantas notificaciones en las redes sociales, hermanos, y tantos mensajes, hay muchas mentiras y muchas tonterías. Pero Nehemías fue víctima de las fake news, hermanos. Porque vean lo que dice el capítulo 6, versículos 5 al 9. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez. ¿Qué es eso? Con una carta abierta que todo el mundo pudiera verla, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú, probablemente alguien importante lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey.
y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿No funcionó la amenaza? ¿No funcionó el cúmulo de enemigos? Dijo, entonces vamos a propagar mentiras. Para que llegue al rey Artajerjes que le dio permiso, que diga, oye, a este hombre al que le diste el permiso de ir a Jerusalén, piensa hacer un golpe de estado. Va a levantar los muros y se va a levantar contra ti. Ya está diciendo que vive el rey, que hay rey en Jerusalén. Y si esto llegaba a oídos del rey, hermanos, las cosas se podían complicar más. Y esa carta abierta significa, hermanos, que el emisario podía ir por donde quiera que fuera y podía ir leyendo, mira lo que está haciendo Nehemías, mira lo que está haciendo Nehemías, y mira lo que está haciendo. Nehemías enfrentó, dijo, esto es mentira, oró delante de Dios y siguió adelante. 3 para terminar, el resultado. Capítulo 6, versículos 15 a 16. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos, los hijos de Dios, cuando nos proponemos algún proyecto en nuestra vida, cuando nos damos cuenta que algo no está bien en la iglesia, en la familia, en nuestra propia vida, ¿verdad? Y entendemos que somos nosotros los que tenemos que poner manos a la obra. Dejarnos dominar por el miedo, ¿no? Pensar que porque Dios está con nosotros no vamos a tener adversidades, no. Detenernos porque cada vez entre más avanzamos, ¿verdad? Entre más queremos hacer las cosas, tenemos más oposición, no. Tenemos que orar y seguir adelante. Orar y seguir adelante. Orar y seguir adelante. No caer en el juego. No dejarnos dominar por el miedo. No actuar con violencia. No perder la mira. Intentar convencer a alguien más que se una al proyecto para poder hacerlos. Hermanos, Nehemías iba con una idea en su cabecita. Voy a restaurar Jerusalén. Y aunque él hace la invitación al pueblo, ¿qué hubiera pasado, hermanos, si el pueblo hubiera dicho que no? Él lo hubiera hecho. Porque él sabía que tenía que hacer algo. Y que si él tenía que hacerlo solo, lo iba a hacer. Y quizás entonces, en el camino, alguien se iba a unir. 3. El resultado. Capítulo 6, versículos 15 al 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Hermanos, ¿cuánto tiempo les dije que llevaba sin terminarse esto, hermanos? Versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hermanos, entre los meses de agosto y septiembre del año 445 antes de Cristo, el pueblo de Judá pudo ver un gran milagro. Pudo ver cómo Dios, a través de un hombre que tuvo el anhelo de su corazón de hacer algo y con la disposición de trabajar todos juntos, su ciudad, hermanos, finalmente, después de más de 100 años, estaba finalmente, hermanos, reedificada. ¿Por qué tardaron tanto tiempo? Por la indiferencia, hermanos, por la frialdad, por la carnalidad, por el miedo. ¿Hace cuánto que tu familia y la mía podría ser mucho mejor de lo que soy? ¿Hace cuánto nuestra iglesia, hermanos, podría ser mucho mejor de lo que soy? ¿Saben? Se acerca nuestro aniversario, hermanos, en el mes de diciembre, si Dios lo permite. 18 de diciembre de 1983, para el año 2018, chicos, ¿cuántos años vamos a cumplir? Les presto mis dedos. ¿Cuántos años? 30. ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
35 años. Hermanos, sinceramente no creen ustedes que después de 35 años, hermanos, sinceramente no creen ustedes que después de 35 años debiéramos de ser 5 veces más de lo que somos hoy. Sí. ¿Por qué no somos más de lo que somos hoy? Lamentablemente cada domingo una tercera parte de la iglesia no asiste a las reuniones. En promedio entre 35 y 40 hermanos cada 8 días no vienen al servicio. En Arenal somos aproximadamente, incluyendo niños, entre 180 y 200 personas. Ahorita aquí, incluyendo los que están abajo, no somos ni 120. ¿Pero por qué no somos mucho más? El pueblo de Jerusalén fue llevado cautivo. Y dijeron, pues ya estamos así. Pues ya que. Es que ir a Jerusalén, es que yo sí sé lo que falta, sé lo que se tiene que hacer, pero es que si digo me van a preguntar, ¿qué puedes hacer tú? Y francamente yo así estoy muy cómodo. Es que sí sé lo que se tiene que hacer, sí sé lo que se tiene que dar, pero no, pues es que ¿cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dar mi tiempo? ¿Cómo voy a invertir mis recursos? Mejor pues tranquilos, ya tenemos 35 años así, vamos a celebrar, tener una fiesta, comer rico, quizás tener un predicador invitado, pues ya algún día alguien lo hará. Hermanos, ¿no habrá un Nehemías en Arenal? ¿No habrá una mujer con el corazón de Nehemías? ¿No habrá un hombre con el corazón de Nehemías que diga, me duele ver mi iglesia? No creo que seamos una mala iglesia, pero creo que el camino hacia la iglesia que Cristo edificó es largo todavía. Hermanos, yo invito a los adolescentes y jóvenes, a los ancianos que estamos aquí, a los hombres y a las mujeres. ¿Por qué el pueblo de Israel tardó 100 años en hacer lo que solamente se necesitaba durante 52 días? ¿Saben por qué pudieron hacerlo, hermanos? Porque todos hicieron su parte. Y cuando algunos hicieron su parte y hubieron terminado y vieron que el otro hermano no terminaba, dijeron, vamos a hacer otra parte. Cuando el cristiano está dispuesto a hacer su parte e incluso algo más, entonces las cosas se terminan. Dice la palabra de Dios que cuando los pueblos de alrededor se dieron cuenta de lo que estaba pasando en Jerusalén, que tuvieron temor. ¿Por qué tuvieron temor, hermanos? Porque sabían que en el pasado el Dios de Israel, el Dios de ese pueblo, ¿sí?, les daba a ese pueblo todo lo que ellos querían y necesitaban. Llegó a ser un pueblo grande, prominente, conquistador. Sabían que si Jerusalén un día llegaba a ser lo que había sido en antaño, entonces ellos tenían que preocuparse, porque el Dios de Israel era un Dios muy diferente al Dios de ellos, porque ellos adoraban imágenes, ídolos, pero ellos creían en un Dios vivo, por eso tuvieron temor. Y Nehemías, hermanos, un hombre que amaba al Señor, no se apropió del éxito. Cuando él escribe este libro, no dice, y gracias a mi trabajo en 52 días construimos Jerusalén. No, dice, gracias a la benéfica mano de Dios con nosotros. Porque sabía que él no había hecho nada. Cuando yo hablaba, hermanos, en las clases de escatología, yo decía que cuando nosotros estemos en el cielo y recibamos coronas, lo único que tenemos que hacer es postrarnos delante de Cristo el Cordero y arrojarlas delante de Él y decirle, Señor, estas coronas son para ti, porque nosotros, como dice Pablo en 1 Corintios, por tu gracia soy lo que soy. Hermanos, yo como Nehemías quiero invitar a la iglesia. Levantémonos y estemos dispuestos a orar de tal manera, ayunar de tal manera, que Dios pueda en 52 días hacer lo que no ha hecho en muchos años. Pero la clave está en que todos hagamos nuestra parte. Nehemías oró por éxito, hermanos. ¿Lo tuvo? Sí. ¿Qué es el éxito entonces? El éxito es alcanzar aquello que Dios quiere, por sus medios, por su gracia, por su voluntad, para su gloria, no para la nuestra. Yo decía hace rato, tal vez está viniendo abajo tu familia. Jóvenes, tal vez están perdiendo el rumbo.
Hermanos, tal vez nos estamos desviando de la fe. Y tú dices, Señor, devuélveme a mi familia. ¿Para qué? ¿Para qué quieres de vuelta a tu familia? ¿Para qué quieres de vuelta a tu esposo, o de vuelta a tu esposa, o de vuelta a tus hijos, o de vuelta a tus padres? ¿Para qué quieres de vuelta al estudio, al trabajo? ¿Para qué? ¿Para acercarme a Dios o para alejarme de Él? Si es para acercarnos a Él, oremos y pidamos éxito. Él lo va a dar. Señor, quiero una familia más hermosa para glorificarte a ti. Que el día yo pueda dar testimonio de lo que tú hiciste con mi vida, Señor. Y cuando me pregunten cómo lo hiciste, yo les voy a responder, no fui yo, fue la benéfica mano de Dios conmigo. ¿Qué estamos dispuestos, hermanos, a sacrificar? ¿Qué estamos dispuestos a dar por ser un mejor pueblo para Dios? Una mejor iglesia, una mejor familia, una mejor persona. Lo que sea, oremos a Dios, humillémonos, consagrémonos en oración y ayuno. Dios los bendiga.